Aquí comienza nuestra transmisión. Familia del Rey desde casa, un tiempo de bendición y edificación espiritual con los pastores Rodrigo Yepes y María Elena Cortés. Toma tu Biblia y tu libreta de apuntes. Bienvenidos. Bueno, qué bueno es estar con ustedes otra vez, con los que están aquí, con los que nos están viendo. Y quiero empezar contándoles algo, y no sé si a ustedes les ha pasado que tienen como este versículo o versículos, que si alguien les pregunta a ustedes, sí, yo me lo sé, y lo recitan así, ¿no? Todo el versículo. Pero si alguien les llegara a preguntar qué significa ese versículo, quizás no lo podrían decir. Porque si bien no sabemos las palabras, no sabemos el significado de las mismas. ¿A alguien le ha pasado? ¿Sí? ¿No? A mí me pasa. Y me pasaba con el siguiente pasaje, y es el Salmo 23. ¿Por qué les traigo este pasaje? No es el único con el que me pasa, estoy tratando de que me pase menos. Y es que este pasaje el Señor lo ha ido trayendo a mi cabeza en varias ocasiones este mes, y también a través de diferentes personas, ¿no? De mi mamá, de personas en el trabajo, de diferentes situaciones. Y cuando pensaba en qué compartir hoy, el versículo venía a mí, ¿no? Y yo muy terca le decía, no, Señor, eso es muy simple, no, ¿qué quieres que yo le hable a la iglesia? Y otra vez, y yo, Señor, no, pero eso no puede ser, o sea, no, y vuelva y juegue. Hasta que dije, ok, está bien. Entonces, nada, quiero que escuchen atentamente. Sé que varios quizás ya lo hayan escuchado y lo tengan quizás hasta memorizado, pero quiero que hoy nos dispongamos a lo que Dios nos quiere decir a través de este pasaje. Entonces, antes de seguir, quiero que oremos. Padre, te doy gracias por este día, te doy gracias por el privilegio que es escuchar tu voz, Señor, y leer tu palabra. Y yo te pido que nos hables, Señor, que podamos disponer nuestro corazón para lo que tú nos quieres decir hoy, Señor, para aplicarlo, para entenderlo, Señor, y que sea tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, ahora sí, entremos y les voy a pedir que busquen en su celular, en su Biblia, los que la tienen física, el Salmo 23. Y antes, mientras ustedes lo van buscando, yo les voy a contar dos cosas que me parecieron interesantes. Primero, es la ubicación del Salmo, ¿no? Salmo 23, pues está después del Salmo 22. Y, pero este Salmo es el Salmo, sí, yo sé, 22, 23, matemáticas. Pero es el Salmo pues para mí es un Salmo un poco triste, ¿no? Nuestros ojos se van a las palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? No hay pastos verdes, no hay lugares de reposo. Y justo después aparecen las palabras, Jehová es mi pastor. Y yo decía, es como si alguien hubiera dicho, ok, ya, volteemos todo y ahora démosles esperanza. Y es que sin la desesperación, sin el conocer el valor de la sangre que fue derramada por nosotros, no podemos entender la dulzura que trae el Salmo 23. El otro dato que les quería dar es que son 104 palabras. Es un salmo relativamente ni corto ni largo, está como en la mitad. Y a través de él David, para mí, logra expresar la naturaleza de Dios, pero a su forma, ¿no? Para lo que él era conocido. Y ya les voy a contar un poco más de eso. Entonces, ahora sí, el pasaje inicia, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios era como un pastor para David, ¿no? Y David era como una oveja para Dios. Jehová es mi pastor. Fácil. Y en cierto sentido esto no era algo inusual para ellos, ¿no? Para nosotros quizás asociamos pastor con un líder de una iglesia o con todo menos con ovejas, ¿no? Porque no es como que en Bogotá veamos ovejas paseando por la calle y un pastor detrás. Pero para ellos es algo que era usual, ¿no? Para la cultura, y de hecho en la Biblia no es la primera vez que vemos que se menciona a un pastor. En Génesis, Jacob llama al Señor el pastor, la roca de Israel, en Génesis 49.
Si saltamos luego, no es tampoco el único salmo donde se menciona, sino que en el Salmo 28, David invita al Señor a pastorear al pueblo de Israel y a sustentarlos para siempre. Isaías también lo menciona y nos dice que el Señor como pastor apacentará su rebaño y en su brazo llevará los corderos. Miqueas invita al Señor a apacentar a su pueblo con su cayado, como en el tiempo pasado. Zacarías habla del Mesías como el pastor, ¿no? Que va a ser herido y las ovejas esparcidas y que luego también es citado en el Nuevo Testamento. Juan vuelve y lo menciona en el capítulo 10 y creo que quizás es un pasaje que conocemos porque habla de él como el buen pastor y que las ovejas escuchan su voz y lo conocen y él las conoce. Y Hebreos también nos habla de Jesús como el gran pastor de las ovejas. Pero si lo analizamos, es raro, sí, es extraño que Dios se llamara pastor, porque no era la posición más elevada en la cultura, ¿no? Si querían a alguien que hiciera el trabajo de pastor, pues siempre iba a ser como el menos necesitado, generalmente era el menor de las familias, ahí tenemos a David, y era considerado como el más bajo de los trabajos, el menos importante, era como así, el pastor. De hecho, si se acuerdan, la historia de David, ¿no? El papá casi se le olvida que David estaba en el campo porque, pues sí, como que no era importante, estaba allá. Y aún así, Dios se dice nuestro pastor. ¿Qué les dice eso del carácter de nuestro Dios? Y cuando David escribe esto, pues él obviamente no desconocía esa metáfora. Él había sido pastor. Y no solo le dice, sí, pastor. Es como, sí, Jehová es pastor para todos. No, él dice, mi pastor. Él lo apropia. No era un pastor así, una persona más, no. Era un pastor real para David. Y te quiero preguntar si realmente crees que Jehová es tu pastor. ¿Sí? Si yo te dijera ahorita que Él es tu pastor, lo podrías decir con tanta propiedad como lo dijo David. Y quiero leerles algo que me ayudó a entender esto un poco mejor. Y no lo dije yo, lo dijo un gran autor que es Charles Spurgeon. Y dice que antes de que un hombre pueda decir verdaderamente, Jehová es mi pastor, primero debe sentirse una oveja por naturaleza. Porque no se puede saber que Dios es su pastor a menos que sienta en sí mismo que tiene la naturaleza de una oveja. Debe relacionarse con una oveja en su necedad, su dependencia y en la naturaleza deformada de su voluntad. ¿Cuántos aquí se sienten ovejas? Sí, literal. Y yo decía, o sea, es que en su necedad, dependencia y en la naturaleza deformada de su voluntad. Porque si lo pensamos, las ovejas no son las más inteligentes, ¿no? Son un poquito tercas, ¿sí? No suena familiar esa idea, o sea, yo decía, Señor. Pero si yo no entiendo que soy una oveja, no puedo entender que Él sea mi pastor. Entonces les cambio la pregunta, ¿no? ¿Creen que son parte del rebaño de Dios? Y aquí les quiero añadir algo y es, me habla mucho del carácter de Dios, de Jesús, que Él no es solo nuestro pastor, sino que vino como una oveja. ¿Sí? Él no solo es como, no sé, el jefe que le dice a todo el mundo qué hacer, pero Él nunca lo ha hecho, entonces uno no le cree, ¿no? Él nos dice y nos guía, ¿no? Y es nuestro pastor, pero sabe también lo que es ser una oveja, ¿no? Y lo vivió de la mejor manera. Es el mayor ejemplo. El pasaje sigue con nada me faltará. Y para mí esa frase es una declaración tan fuerte porque es como todas mis necesidades son suplidas por el Señor mi pastor, ¿sí? Nada me va a faltar. Pero a la vez también es
he decidido no desear más de lo que el Señor, mi pastor, me da. Ese nada me faltará no es solo como, sí, voy a tener todo lo que quiero, es nada me faltará porque el que me lo está dando sabe lo que es mejor para mí y por eso me va a dar lo que necesito. Es esa confianza plena. Y aquí dicen amén. Y yo les pregunto, pero sí, amén, sí están confiando que el Señor les da todo lo que necesitan, que nada les va a faltar. Y si lo creen, ¿cómo estamos actuando? ¿No? Porque a veces decimos, ay, sí, Señor, yo confío, pero después vamos y, ¿no? Hacemos y tratamos de conseguir lo que queremos por nuestras fuerzas. Pero bueno, estábamos hablando de, ¿no? De que somos ovejas, ¿no? Pero ¿cómo se ve eso, no? A través del tiempo. Y aquí quiero que entremos en detalle en lo que para mí es ser una oveja del rebaño de Dios, ¿no? El pasaje sigue y dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Dios como un pastor sabe cuándo tú y yo necesitamos descansar, ¿no? Ese es su trabajo, saber cuándo las ovejas necesitan descansar. Porque tú y yo no sabemos muchas veces lo que necesitamos. Sabemos lo que queremos, pero no lo que necesitamos. Igual que las ovejas, ellas son animales, no saben lo que necesitan, pero el pastor sí, y está ahí para cuidarlas. Y el pastor también conoce los buenos lugares donde hacer descansar a las ovejas, ¿no? Esos lugares de delicados pastos y las aguas de reposo. Y Él es quien nos guía a estos lugares. Quiero leerles otra cosa. La escribió Philip Keller y creo que nos ayuda a entender un poco de cómo llegan estas ovejas a descansar. No sé si alguno ha visto una oveja pues, descansando, ¿no? Pero en las fotos que vi, ¿no? Se acuestan de espaldas, ¿no? Con las patas para arriba. Y es la posición más vulnerable que alguien puede tener. O sea, donde llegue un león a atacar, pues mientras se voltea, mientras corre, mientras todo, o sea, ya, murió. Entonces, por esto, este autor dice, las ovejas no se acuestan fácilmente y no lo van a hacer a menos de que se cumplan 4 condiciones. Debido a que son tímidas, no se van a acostar si tienen miedo. Debido a que son animales sociales, no se van a acostar si hay fricción entre las ovejas. Si las moscas, los parásitos las molestan, no se van a acostar. Y finalmente, si las ovejas están ansiosas por la comida o tienen hambre, no se van a acostar. Entonces, el descanso viene cuando su pastor enfrenta el miedo, la fricción, las moscas y el hambre. Y yo pensaba en mí, ¿no? Cuando tengo miedo, pues no puedo dormir, ¿no? Me da ansiedad y cuando, no sé, algo va a pasar al día siguiente, estoy así ansiosa, no puedo dormir. Cuando estoy peleada con alguien, cuando, no sé, me puse brava con mi mamá, con alguien en el trabajo o hay algo que resolver con alguien, pues tampoco duermo. O si duermo, duermo terrible. Cuando, no sé, estamos en clima caliente y hay mosquitos, pues uno tampoco es que duerma mucho, ¿no? Porque y se voltea y el ruidito y la mosca, no. Cuando tengo hambre, tampoco es fácil dormir. O cuando tengo, ¿no? Incertidumbre por la comida. Pero Cristo, Dios vino a enfrentar estas 4 cosas por nosotros. El miedo, 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cristo vino con su amor, ¿no? A echar fuera el temor. Entonces ahí, check, primera. Segunda, fricción. Nos dijo, perdona, ¿cuántas veces? 70 veces 7. Y también nos dijo, segundo mandamiento más importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Vino a, pues no eliminar, pero a que
nos dio las herramientas para poder eliminar la fricción entre nosotros. Ahora, las moscas, ¿no? Pues no es que él viniera con un repelente, ¿no? A matar todos los mosquitos. Pero muchas veces las moscas son espíritus y es opresión demoníaca. De hecho, Belcebú significa señor de las moscas. Y el enemigo viene a acosarnos, ¿no? Con pensamientos negativos, con temores, con sin fin de cosas. Pero ya Cristo nos dio poder contra el maligno. Y cuarta, el hambre, ¿no? Que es lo que nos... Ay, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué voy a comer? Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él vino a darnos todo lo que necesitamos. Pero también, porque no es solo el hambre física, sino el hambre espiritual, Él es pan de vida para nosotros, ¿no? Él vino a también saciar nuestra hambre espiritual. Y quiero que pienses, ¿no? Estas 4 cosas. Si has dejado que Cristo, ¿no? te tome el control de estas situaciones y te haga descansar. ¿Cómo ha estado tu descanso en esta semana? ¿Has podido descansar? ¿O la cabeza nos ha estado dando vueltas así, con ansiedad, con temor, ¿sí? con fricción? Estamos dejando que el Señor nos lleve a esos lugares de descanso, a esas aguas de reposo. O quizás estamos tratando de dirigirnos solos, ¿no? Yo puedo. Yo sé dónde debo descansar. Yo sé cuándo debo descansar. Ahora el pasaje no termina ahí, sino que dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y cuando yo leí eso, de hecho fue una de las partes del versículo con el cual él me habló. Yo dije, ay Señor, sí, conforta mi alma, ¿no? Porque en mi cabeza yo me imaginaba, ¿no? Mi mamá dándome así un abrazo gigante, chocholeándome, yo, Señor, sí, conforta mi alma, ¿no? Dame un abrazo. Pues resulta que cuando voy y miro, en hebreo las palabras confortará mi alma pueden significar que nos lleva hacia el arrepentimiento. Yo decía como, ¿y eso qué tiene que ver con lo que yo estoy sintiendo ahorita? O sea, ¿cómo así? Tiene la idea de rescatar a alguien que se perdió. Y no es solo que Dios traiga de regreso a esa oveja, ¿no? descarriada, que en últimas hemos sido todos, sino que también a aquellos que quizás nos alejamos un poco del camino o nos lastimamos o sí, nos fuimos y nos metimos en un hueco por quién sabe qué razón, Él también va y trae, ¿no? a esa oveja y la conforta y la trae de regreso. Y no solo es eso, ¿no? No es solo que conforte nuestra alma, sino que dice que nos va a guiar por sendas de justicia. Como ovejas no tenemos que saber dónde están los delicados pastos, cuál es la senda de justicia. Lo único que necesitamos saber es dónde está el pastor. Nuestra mirada debe estar enfocada en Él. Y la Biblia lo dice, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar primeramente al pastor, buscar su reino, mirarlo a Él. Y uno podría preguntarse, ¿no? ¿Y por qué hace todo esto el pastor? O sea, ¿qué gana él a cambio? ¿Quién le paga? ¿Para qué lo hace? Pues ahí dice, por amor de su nombre. No es porque nosotros tengamos algún mérito en la situación. Él nos guía para mostrar la gloria de su gracia. Y quiero que pienses ahorita si estás dejando que el Señor te guíe por esas sendas de justicia. Muchas veces nosotros tratamos, ¿no? de dirigirnos solos o tratamos de mirar a todo lado
menos a quién debemos mirar. Y quiero que lo pienses ahí unos segundos. Ahora, aquí es donde el pasaje se pone, para mí, un poco tenebroso, porque dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y ese inicio para mí era así como de película de terror. Chan, 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 y el valle así, todo oscuro. Y cuando nosotros seguimos a Cristo, no significa que todo va a ser luz, color de rosas, ¿no? Pastos soleados. Podemos andar por el valle de sombra de muerte. No es mi destino, no es nuestro lugar de residencia, pero aún en ese lugar, como creyentes, podemos caminar tranquilamente. Podemos ir confiados, no acelerar el paso, no entrar en alarma, en pánico. ¿Por qué? Porque confiamos en nuestro pastor. Porque su palabra nos da la certeza de que Él va a estar con nosotros. David decía confiadamente, tú estarás conmigo, ¿no? Porque sabía del cuidado de su pastor. Incluso cuando todo estaba mal, cuando el lugar era espantoso, ¿no? Cuando Saúl venía y lo perseguía, él podía decir, tú estás conmigo. Y para nosotros es igual. La presencia del pastor no significa que no vaya a haber mal, que no vaya a haber temor alrededor. Pero nosotros vamos a poder estar confiados en que Él está ahí. ¿Cuál es tu actitud en este valle de sombra de muerte? Si estás pasando por uno. O si pasaste por uno, ¿cuál fue tu actitud? ¿Caminaste así, confiado, porque yo sé quién es mi papá, yo sé quién es mi pastor? ¿O íbamos como, Señor, ayúdame, dando un paso a la vez? Y no es solo que Él esté con nosotros, sino dice, no temeré mal alguno. ¿No? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y sigue, ¿no? Y es un poco extraño porque dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y cuando yo leía eso, yo decía, pero un palo, ¿cómo va ahí? O sea, un palo, aliento, no entiendo, o sea, ¿qué tiene eso que ver? Si me hubieras dicho luz, pues digo, ok, guía el camino, ¿no? Pero no, era una vara. Y la vara y el callado eran instrumentos que utilizaba el pastor. Algunos dicen que son dos, algunos dicen que es uno, pero es un palo, literalmente, sí, es un palo. Y era usado para guiar a las ovejas, ¿no? Pero también para defenderlas. Era un instrumento que si bien traía seguridad, también daba disciplina. Y eso infundía aliento en David. Y creo que muchas veces vemos, o sea, nos gusta cuando el Señor nos defiende. Y es, sí, Señor, ¿no? Pelea contra todos los malos y defiéndeme. Pero cuando Él viene y nos corrige, ahí es como, ay, ya no me gusta tanto la vara y el callado del Señor. Y no entendemos que eso también es seguridad para nosotros. A mí me da paz saber que Dios me va a corregir cuando lo necesito. O sea, que Él no va a dejar que yo me vaya así, sino que me va a decir, oiga, señorita, por ahí no es, venga para acá. Porque quiere lo mejor para mí. Entonces, si quizás Dios te ha corregido en este último tiempo, quiero que pienses cómo lo tomaste. Sí, fue como, obviamente uno no va a estar alegre, ay, sí, Señor, corrígeme. No, o sea, somos humanos. Pero viéndolo hacia atrás, podemos darnos cuenta de que era lo que necesitábamos y confiar en que esa corrección también da seguridad. Ahí no termina, ¿no? Y sigue y se pone un poco más terrorífico porque dice, aderezas mesas delante de mí, hasta ahí todo bonito,
en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y si pensaban que no se había acabado lo tenebroso, pues no. Y yo me imagino a David ahí sentado, ¿no? En una mesa, el Señor su anfitrión y le ha preparado esta rica mesa, ¿no? De todo. Y luego ahí sentado al lado, el angustiador, ¿no? La situación que lo tenía aterrorizado, o la persona que no lo quería, y todos decimos como, pero no se supone que era un lugar de paz, que era algo bonito. ¿Qué pasó aquí? Y es que el cuidado y el interés de Dios como anfitrión no elimina la presencia de los angustiadores, así como en el valle de sombra de muerte no elimina el temor, el mal, pero sí nos permite que experimentemos la bondad y la generosidad de Dios a través de los angustiadores. Spurgeon dice, nada se apresura, no hay confusión, no hay disturbios. El enemigo está en la puerta y sin embargo Dios prepara una mesa y el creyente se sienta y come como si todo estuviera en perfecta paz. ¿Te estás sentando a comer en perfecta paz? Y es que no es solo que esté sentado, sino dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. A pesar de los peligros que estaban alrededor de la presencia de los angustiadores, David disfrutaba de la riqueza de su anfitrión. A él era honrado y refrescado, ¿no? Con un ungimiento en la cabeza con aceite. Y el aceite era algo que era muy significativo. Para nosotros quizás no tanto, pero para ellos sí. Y cuando hacían grandes fiestas, usaban aceites aromáticos para ungir a los invitados de honor. O sea, David era el invitado de honor de esta gran mesa. Y no solo eso, sino que la copa estaba rebosando. O sea, había en abundancia. Y quiero que quizás, si quieren, cierren sus ojos y se imaginen ustedes sentados en una mesa, ¿no? Con su comida favorita, con en la mano su bebida favorita y está hasta que se riega de esa copa, ¿no? Los están tratando como el invitado de honor, está Cristo ahí y usted se voltea y mira a su lado y ve a esa persona que quizás en este momento no quiere ni un poquito, o a esa situación que se nos sale de las manos y que no nos deja dormir en la noche. ¿Y en qué te vas a decidir enfocar? ¿En Cristo, en Dios que está ahí y que ha preparado todo este banquete para ti? ¿O en la situación, en tu angustiador? ¿En qué te quieres enfocar? Y el pasaje termina diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La palabra seguir es literalmente perseguir. La bondad te persigue, Sandri. La bondad te persigue, Ma. La bondad de Dios nos persigue a todos. Y es como la forma más tranquila y con más seguridad de terminar el pasaje. David estaba seguro que iba a disfrutar de la presencia del Señor por largos días. Y creo que muchas veces decimos como, sí, por largos días, cuando esté en el cielo, cuando no tenga preocupaciones. Pero esa promesa es aquí. Voy a disfrutar en esta tierra, también en el más allá, pero en esta tierra de la presencia del Señor, de su bondad, de su misericordia. Y quiero que pienses si crees eso, si crees que la bondad de Dios te persigue, si crees que vas a disfrutar y que puedes en este momento estar disfrutando de morar en la casa del Señor. Ahora yo siempre les hago preguntas, ¿no? Y hoy no fue la excepción. Y puede que algunas, no sé, se les hayan olvidado, puede que los hayan impactado. Realmente espero que sea más la segunda que la primera. Y es que al hacerles las preguntas, pues primero me las hice a mí, ¿no? Y yo le decía, Señor, me rajé. O sea,
Como que un día sí, eres mi pastor, sí, estás conmigo y el día siguiente ya vuelvo a no dormir, vuelvo a estar desconsolada y pensando qué voy a hacer mañana o dudando de si estás conmigo en este valle que parece un poco interminable. Cada vez más me daba cuenta de lo paciente que era Dios conmigo. Y cada vez también me daba cuenta de lo mucho que parecía una oveja. Y no necesariamente de las tiernas de las películas, ¿no? Que son todas bonitas. No tanto. Y quiero que lo evalúe, ¿no? Tomemos 2 minutos y que pienses si realmente estás viendo a Dios como tu pastor. Si te estás creyendo que eres una oveja del rebaño de Dios y si estás actuando conforme a eso. Como les decía, yo fui la primera que se rajó. Y más porque cuando llegó el pasaje la primera vez, yo le dije, Señor, sí, tú eres mi pastor. Como, sí, check, sigamos con mi vida. Y pues realmente no lo estaba viviendo. Y lucho con vivirlo todos los días. Pero si algo te puedo evitar es jalón de orejas de pensar que estás viviéndolo cuando realmente no es así. Y puede que lo piensen y me digan, sí, ya lo pensé, pero pues, no sé, me siento terrible o no, yo estoy bien. Y la idea tampoco es que caigamos, ¿no? En la condenación de, sí, no soy una oveja, estoy actuando terrible, no estoy confiando. No, tampoco. De eso ya creo que tenemos suficiente. Quiero recordarte que Dios te ama. Te ama tanto que quiere ser tu pastor. Te ama tanto que deja a las 99 y va por ti. Y creo que muchas veces asociamos eso con, ¿no? El perdido, el que no conoce a Cristo, el que nunca ha escuchado de Él, pero una vez decimos, ya, yo creo en Cristo, ya creemos que estamos ahí. Y muchas veces esa oveja perdida somos nosotros, porque encontramos un huequito en la reja y nos fuimos. Porque intencional o no intencionalmente, ¿no? Dejamos de escuchar la voz de nuestro pastor. Porque somos un poco tercos, quizás. Pero él lo único que quiere es que tú y yo seamos parte de su rebaño. Activamente seamos parte de su rebaño. Lo escuchemos, lo sigamos, confiemos en él. Entonces, ¿quieres ser parte del rebaño de Dios? Y si tu respuesta es sí, quiero que hagas la siguiente oración conmigo. Padre, te doy gracias porque eres mi pastor, porque fuiste por mí y me rescataste, y eres paciente y me guías, Señor, a través del valle y también a campos de delicados pastos. Ayúdame a ser parte de tu rebaño, Señor, y a confiar en que tienes el control. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora no es solo, ay sí, Señor, ya, soy oveja, listo, ¿qué más? Sino que debemos empezar a actuar como parte de su rebaño. Y solo para darte algunos ejemplos, ¿no? Es soltar el control, descansar en él, ¿no? Dejarnos corregir por él, dejarnos guiar. Y también recordar, declarar y creer sus promesas. Y como parte de eso, quiero que me acompañen y que leamos juntos una vez más el Salmo 23, pero que tú lo veas
como Dios hablándote a ti. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mi deseo es que todos podamos ser parte del rebaño de Dios y que cada vez más lo podamos ver a Él como nuestro pastor y vernos a nosotros y a los demás como ovejas de Él. Que cada vez esas ovejas sean más. Así que, familia del Rey, los bendigo y que esta semana puedan ser parte del rebaño de Dios. Únete a la obra de Dios donando para el ministerio. Sigue los siguientes pasos. Realiza tu donación a la cuenta de ahorros Da Vivienda, número 462-9000-48796, a nombre de la Iglesia Cristiana Familia del Rey. NIT 900-693-679-8. Luego envíanos un correo electrónico a admonfamiliadelrey@gmail.com junto con tus datos, concepto y valor de tu donación, adjuntando el comprobante de la transacción. La vida espiritual consiste en amar y ayudar a los necesitados. Gracias por ser parte de la solución. Unidos hacemos más. Hemos finalizado nuestra transmisión, pero puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook e Instagram como Familia del Rey. También puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestra emisora online, Familia del Rey Radio. Si deseas, puedes llamarnos o escribirnos al WhatsApp 318-223-0269. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Somos Familia del Rey.